Pancho Villa ha sido uno de los personajes más contradictorios de la historia. Para millones fue el Robin Hood de México, mientras que para muchos otros fue un terrorista inhumano que asesinó a mansalva sin ningún tipo de conciencia. De lo que no hay duda es que se levantó desde un trasfondo humilde para convertirse en uno de los mexicanos más famosos de la historia, pues jugó un rol vital en la década que le dio forma al México moderno. Esta semana en Biographics vamos a descubrir la verdadera historia detrás de Pancho Villa. Hay bastante misterio alrededor de los primeros años del hombre que se convertiría en Pancho Villa. La mayoría de los historiadores coinciden en que nació el 5 de junio de 1878 en un pequeño pueblo llamado Rancho de la Coyotada, en Durango, México. Su nombre de nacimiento fue José Doroteo Arango Arambula. Su padre, Agustín Arango, murió cuando él tenía muy poca edad, lo que implicó que Doroteo, el mayor de 5 hijos, tuvo que empezar a trabajar en el campo. El pequeño tenía que levantarse a las 3 de la madrugada y caminar más de 10 kilómetros para poder empezar a trabajar a las 5 de la mañana. Su trabajo consistía en sembrar maíz y en hacer mandados. Según Villa, nunca asistió ni a un solo día de escuela en su vida. Cuando no estaba trabajando, le gustaba jugar a las cartas y usualmente se metía en peleas con sus compañeros. En su adolescencia pasó por varios trabajos, como mulero, albañil y carnicero. Luego, a los 18 años, se mudó a Chihuahua para buscar un nuevo empleo. La historia que se cuenta es que 2 años después regresó a su pueblo natal para perseguir a un hombre llamado Agustín López, que presuntamente había violado a su hermana. Supuestamente logró encontrar al violador y matarlo. Se dice que este episodio marcó el inicio de su vida como criminal, pues cometido el crimen huyó a las montañas de Sierra Madre y se unió a un grupo de bandidos con quienes asumió la identidad de Pancho Villa. La banda de entre 40 y 50 hombres se dedicaba a asaltar los ranchos de la gente con dinero y además robaban su ganado y sus caballos. Ellos vivían en las montañas y se entrenaban como guerrilleros. Se hicieron una reputación como luchadores contra el sistema que les brindó una imagen de luchadores por la libertad entre los pobres, quienes incluso empezaron a darles refugio y advertirles cuando estaba cerca el Cuerpo de Defensas Rurales o la policía. En 1902 Villa fue capturado por los rurales. Acorde con las prácticas de ese entonces, fue incorporado en el Ejército Federal, donde pasó varios meses hasta que desertó para irse de regreso a las montañas y unirse a su pandilla. En este periodo asesinó a un oficial del ejército, por lo que se convirtió en uno de los hombres más buscados del norte de México, con una recompensa de 10,000 pesos sobre su cabeza. Aún así, la leyenda dice que Pancho se arriesgaba a ser capturado a propósito. Caminaba abiertamente en las calles de Chihuahua para repartir dinero entre los pobres. De esta forma, él se ganó la lealtad de la gente que en adelante lo iba a empezar a proteger de las autoridades. En 1910 México parecía ser un modelo de estabilidad democrática. El mandato presidencial de Porfirio Díaz cumplía ya 30 años, mientras que el país celebraba 100 años de independencia. Sin embargo, Díaz gobernaba con un puño de hierro y las elecciones en verdad eran una fachada para los gobiernos extranjeros. Cerca del 90% del país vivía en pobreza. Desde 1906 hubo varias rebeliones de los trabajadores en contra de las condiciones de vida que les eran impuestas, y cada una de estas fue sofocada por el régimen de Díaz. Por su parte, los intelectuales escribían muy en contra del régimen, entre ellos un hombre llamado Francisco Madero, quien decidió lanzarse a presidente en 1910. Cuando su campaña comenzó a coger impulso, el presidente Díaz arrestó y encarceló a Madero, y en el interín se hicieron las elecciones y Díaz fue reelecto por 7ª vez. Madero se las arregló para escapar de prisión y huyó a los Estados Unidos. Desde allí empezó a planificar una revolución. Mientras tanto, en Chihuahua, Pancho Villa se había hecho una reputación como una especie de Robin Hood mexicano, una suerte de protector de los desposeídos. Pero también era conocido como un hombre salvaje, un asesino despiadado que derramaba sangre con impunidad total. Quizás buscando algo de decoro, él se reunió con Abraham González, que era uno de los activistas de Francisco Madero. González le dijo a Pancho que si se alineaba con Madero, él tendría la posibilidad de reinventarse como un hombre legítimo del pueblo. Luego de esto, Pancho Villa había desarrollado un fuerte odio por el régimen de Porfirio Díaz, así como por los dueños de las tierras y los rurales que tenían más de una década persiguiéndolo. Él y sus hombres aportaron habilidades a la causa revolucionaria que habían desarrollado tras años de saqueos, combates y evasión a las autoridades. En la batalla, Pancho peleaba como un hombre poseído y ahora que tenía una causa, peleaba con mucha mayor ferocidad todavía. También demostró ser un maestro de las tácticas militares. En una ocasión, en la batalla de las Escobas, por ejemplo, Pancho puso varios sombreros encima de palos clavados en el piso para confundir a los rurales y
hacerles creer que él tenía un ejército mucho más grande de lo que en verdad era. Al principio de 1911, su ejército acumulaba victorias decisivas contra el ejército federal en lugares como Naica, Camargo y Pilar de los Conchos. Asimismo, en los primeros meses de 1911, el liderazgo revolucionario de Madero estaba fuertemente amenazado por el ultrarradical Partido Liberal Mexicano. Para acabar con esta amenaza, Madero acudió a Pancho, quien logró arrestar a los líderes de dicho partido. Y en gratitud, Madero condecoró a Villa al nombrarlo como coronel de su ejército revolucionario. En mayo de 1911, las fuerzas de Madero, con más de 3.000 hombres y Villa a la cabeza, realizaron un asedio a la ciudad clave fronteriza de Ciudad de Juárez. La ciudad estaba protegida por 500 tropas federales, 300 civiles auxiliares y la policía local. La batalla duró 2 días hasta que los federales se rindieron. El 25 de mayo, con sus ejércitos derrotados y casi toda la opinión pública en su contra, el presidente Díaz renunció finalmente y se fue al exilio. Por fin se realizaron elecciones libres y Francisco Madero resultó electo como presidente de México. En sus primeros meses como presidente, Madero firmó el Tratado de Ciudad de Juárez, en el que aprobaba que el ejército federal permaneciese en su lugar, ordenaba la disolución del ejército rebelde y permitía que se mantuviese gran parte de la estructura del gobierno de Díaz. Y para Pancho Villa esto fue un error fatal, y sin ocultar sus sentimientos, él le dijo una vez a Madero: "Usted, señor, ha destruido la revolución. Es simple, todos estos señores perfumados y elegantes se han aprovechado de usted, y esto eventualmente nos costará nuestros cuellos, incluido el suyo". Villa y sus compañeros revolucionarios también estaban indignados debido a que Madero se negaba a repartir las haciendas tomadas a los veteranos del conflicto como una suerte de recompensa por sus servicios. Villa se volvía cada vez más crítico de las acciones de Madero. Sin embargo, él no era el único que hacía esto. En marzo de 1912, Pascual Orozco condujo una rebelión contra el nuevo régimen. Madero le pidió a Villa que la sofocara, y a pesar de que Orozco le había pedido que se uniera a la revuelta, Pancho se mantuvo leal y dirigió su ejército de 400 hombres en conjunto con las fuerzas federales a través de varias victorias decisivas que aplastaron a la rebelión. Después de la victoria, la banda de Villa se unió a la milicia federal en la ciudad de Torreón, en el estado de Coahuila. El comandante federal, general Victoriano Huerta, detestaba a Villa. Al principio fue receptivo, lo inundó de cumplidos y lo premió como un general honorífico, pero estos elogios iban a durar muy poco. Huerta acusó a Pancho Villa de haberse robado varios caballos. Con su honor públicamente cuestionado, Villa le dio una bofetada al general, y este fue el pretexto perfecto que Huerta estaba buscando, pues hizo que lo arrestaran y lo acusaran de insubordinación. Muy pronto se ordenó su ejecución en un pelotón de fusilamiento, pero esto no se llevó a cabo, puesto que el presidente Madero envió un telegrama ordenándole a Huerta que no fusilaran a Villa, pero que sí lo mantuviesen como prisionero. Villa fue enviado a la prisión de Belén en la Ciudad de México. Mientras estaba encarcelado, aprendió a leer y a escribir gracias a un compañero de celda. En junio fue transferido a una prisión en Santiago. 6 meses después logró escapar y colarse dentro de un tren que se dirigía a los Estados Unidos. El 2 de enero de 1913 llegó al Paso, Texas. Mientras estaba en prisión, Pancho llegó a conocer los planes de golpe de Estado que había en contra de Madero. Intentó enviarle un mensaje de advertencia al presidente, pero este mensaje nunca llegó. El 22 de febrero de 1913, Madero fue abatido a tiros por órdenes del general Huerta, el hombre que hasta hace poco había estado tan cerca de ejecutar a Villa. Huerta se instaló a sí mismo como el nuevo presidente de México. Villa estaba muy indignado con los acontecimientos. Aunque estaba desilusionado por sus acciones, él aún veía a Francisco Madero como un defensor de la democracia y un modelo personal a seguir. Ahora que Huerta, su enemigo personal, estaba en el poder, él estaba convencido de que tenía que regresar a México. Sentía sobre sus hombros la responsabilidad de continuar con la causa política de Madero que le había inculcado. Gran parte del pueblo mexicano estaba tan molesto como Villa con estos eventos. Exceptuando el viejo status quo y la vieja clase empresarial, que estaban aliviados con este regreso del orden, la mayoría veía a Huerta como un chacal que había robado a la presidencia. En marzo de 1913, Pancho Villa regresó a México con la intención de vengar la muerte de Madero y de rescatar a su país del régimen de Huerta. En sus memorias recuerda: "Esa noche tenía a 8 hombres conmigo y no teníamos ningún plan definido, pero decidimos
ir a mis viejos refugios en las montañas de Sierra Madre, donde sabía que podría conseguir a hombres que me siguieran. Teníamos un pedazo de tortilla, 2 pequeños paquetes de café y algo de sal. Ese era todo nuestro suministro de alimentos. Por supuesto, estábamos bien armados, pero teníamos muy pocas municiones. La pequeña banda de Villa empezó haciendo asaltos relámpagos a las fuerzas federales que estaban posicionadas en los pueblos y fortines del norte de México. Poco a poco consiguieron acumular el armamento y los suministros que necesitaban. En pocas semanas, la banda de Villa había crecido a más de 100 hombres y en 3 meses se convirtió en un sólido ejército de 18,000 personas. En batalla, Villa probó ser totalmente despiadado. Su política general era matar a los prisioneros. Era un hombre brutal, pero aún así querido por las mayorías. Por 2 meses durante 1913 ejerció la posición de gobernador de Chihuahua. Expropió las tierras de los propietarios y se las entregó a los pobres. Asimismo, abrió varias escuelas y promulgó leyes para proteger a las viudas y los huérfanos. En las Navidades de 1913 reunió a todos los pobres de Chihuahua y les repartió 15 pesos a cada uno. Con este tipo de acciones fue pontificado como un héroe y como un salvador de las clases bajas. Al inicio de 1914, Villa tenía el control de la parte norte de México. Le entregó la gobernación a su teniente y empezó su marcha hacia el sur de Ciudad de México, donde Huerta se sentaba cómodamente en la silla presidencial. Mientras avanzaba, conquistaba todo lo que se topaba en su camino. Para junio, su ejército había crecido a 50,000 hombres, la mayoría de los cuales iban a caballo. A la cabeza del ejército revolucionario más grande de la historia de América estaba Pancho Villa, un líder carismático que había ganado por igual el respeto y el miedo de sus hombres. Villa desarrolló una estrategia militar que probó ser bastante exitosa. Día y noche enviaba de forma continua asaltos frontales contra las líneas del enemigo, apoyándose en sus tropas de caballería. Los ataques se mantenían de forma continua. Las tropas de vanguardia eran reemplazadas por la retaguardia, lo cual no permitía a los contrarios tener tiempo para descansar, para reorganizarse y para defenderse. Villa también instauró departamentos entre su ejército similares a los departamentos del gobierno. Tenía un departamento de asuntos externos, cuyo foco particular era conseguir el apoyo del presidente Woodrow Wilson. Asimismo, su comité de finanzas hizo contacto con adinerados dueños de tierras para asegurarles que no serían maltratados una vez que se consiguiera la victoria. Estados Unidos le ofreció apoyo a la causa revolucionaria a través de varios medios. Villa le vendió ganado y otros productos a los Estados Unidos a cambio de armas y municiones americanas. Este flujo de armas fue lo que permitió al ejército rebelde hacerle frente al ejército federal. En reconocimiento por la ayuda recibida desde el norte de la frontera, Villa aseguró que ninguna propiedad americana iba a ser confiscada por ellos. Incluso hubo prensa positiva en los medios americanos, con ejemplos como el Washington Times diciendo en enero de 1914 que Pancho Villa está llevando una campaña de guerra moderna y humana. De hecho, varios medios estaban enamorados de las formas en las cuales actuaba Villa. Un editor llegó a escribir lo siguiente: Villa es sin lugar a ninguna duda el líder más grande que México jamás ha tenido. Su método de lucha es sorprendentemente similar al de Napoleón. Y Villa en efecto sí fue un innovador de los métodos de guerra mexicanos. Fue el primero en dejar atrás, por ejemplo, a las mujeres y niños mientras forzaba el crecimiento de su ejército con asaltos y redadas lejos de la base donde operaba. También, por ejemplo, abandonaba sus trenes de suministros para irse lejos a buscar a su enemigo y fue el primero en coordinar ataques nocturnos, que fueron especialmente devastadores para sus contrincantes. En la primavera de 1914, las 2 ciudades claves de Torreón y Zacatecas fueron tomadas. Estas victorias pusieron al régimen de rodillas e hicieron que Huerta escapara al exilio el 14 de julio de 1914. El ejército federal colapsó, dejando un vacío que sería llenado por los revolucionarios. La presidencia fue ocupada por Venustiano Carranza, un antiguo dueño de haciendas que trajo a sus fuerzas a la Ciudad de México antes de que llegara Villa. Aún así, era Pancho Villa el verdadero héroe de la revolución. A cada lugar que iba, la gente gritaba ¡Viva Villa! Sin embargo, la lucha aún no había terminado. Villa y su compañero revolucionario Emiliano Zapata unieron fuerzas para derrocar a Carranza, quien a sus ojos simplemente había usurpado el poder. El 6 de diciembre de 1914, Villa cabalgó a la cabeza de 50,000 hombres junto a Zapata y sus 15,000. Para entonces ya Carranza había huido de la capital. Pancho Villa estaba ahora en la cima de su poder. Usando un traje de vestir azul y una capa con la águila de la bandera de México, cabalgó por la ciudad mientras las
masas salían a colmarlo a aplausos. Fue hasta el Palacio Presidencial y se sentó en la silla presidencial, pero solo lo suficiente para que le tomaran nada más una foto. Él nunca ejerció como presidente de México, aunque en ese momento hubiese podido haber ganado unas elecciones fácilmente. Las facciones revolucionarias fracasaron en el intento de conseguir un consenso y Villa siguió dirigiendo su ejército contra los focos de rebelión que todavía quedaban. Álvaro Obregón, quien era un aliado de Carranza, fue más astuto que Pancho y asesinó a muchos de sus hombres. Así que Villa se vio forzado a retirarse a su base en las montañas del norte de Sierra Madre. En pocos meses el ejército feroz e invencible que había marchado a la Ciudad de México se había reducido a una pequeña masa de unos cuantos cientos de hombres. Y después de esto, algo en Pancho Villa cambió y cambió para mal. Cuando llegó a San Pedro de la Cueva, llevó a todos los hombres al centro de la población y los mató a todos. Incluso le disparó al sacerdote en la cabeza con sus propias manos. También en Santa Isabela le disparó a varios mineros norteamericanos. Con ello, los americanos se distanciaron de Villa y esto contribuyó a que reconocieran al reinstituido gobierno de Carranza. En la madrugada del 9 de marzo de 1916, molesto por el reconocimiento del gobierno de Carranza por parte del presidente Wilson, Villa comandó una fuerza de 100 hombres a través de la frontera con los Estados Unidos hacia la ciudad de Columbus en Nuevo México. Atacaron el pueblo de 600 habitantes desde 4 direcciones, disparando indiscriminadamente, saqueando y quemando cualquier edificio que pudiesen. Pero Villa había elegido el pueblo incorrecto. La 13ª Caballería de los Estados Unidos estaba asentada justamente ahí, con 4 máquinas automáticas de disparo y con 400 soldados altamente entrenados. La mayoría de sus hombres fueron asesinados, pero Villa consiguió escaparse, dejando un rastro de destrucción a su paso. La respuesta de Estados Unidos al injustificado ataque a Columbus fue contundente. 10.000 tropas fueron en tren hasta la frontera con el único objetivo de atrapar al fugitivo Pancho Villa. A la cabeza de las fuerzas americanas estaba John Pershing, quien buscó a Villa hasta debajo de las piedras y gritaba por todas partes: ¿dónde está Pancho Villa? Por lo general, los locales solo le brindaban información falsa. Incluso en varias ocasiones, porciones del ejército de Pershing se llegaron a enfrentar con Villa y su pequeña banda. En una oportunidad, a Pancho le dispararon en la pierna y los periódicos americanos reportaron que él había muerto como resultado de la infección en la herida. Pero Pancho Villa seguía vivito y coleando, aunque fuertemente herido y escondido en las cuevas de Sierra Madre. La expedición de Pershing logró capturar armamento y caballos, pero fracasó en su objetivo primordial de conseguir y capturar a Pancho Villa. Con la retirada de los americanos, Villa regresó a sus métodos guerrilla de lucha. Aún tenía el apoyo de mucha gente en el país y estaba determinado a seguir su lucha contra el régimen de Carranza. En 1920, con la llegada de otro golpe de estado, el presidente Carranza fue asesinado mientras huía al Golfo de México con parte del Tesoro Nacional. Villa vio la oportunidad de llegar a un acuerdo pacífico con el nuevo régimen. Cabalgó por 13 días hasta la ciudad de Sabinas, en Coahuila, y envió un telegrama al nuevo presidente Adolfo de la Huerta solicitando amnistía. Y Huerta estuvo de acuerdo, sobre todo agradecido de que quedara anulada cualquier amenaza de derrocamiento por parte de Villa. A Villa le fueron concedidas 12.000 hectáreas de terreno en Canutillo. Trajo consigo 200 hombres, quienes puso a trabajar de inmediato para que pusieran a valer la propiedad. En poco tiempo, Canutillo se había convertido en una especie de comuna, con una escuela y con cosechas de harina, maíz y frijoles que servían de alimento para quienes habitaban en el lugar. Villa se paraba temprano cada día para supervisar el trabajo y para pasar algo de tiempo en casa y en la escuela. Sin embargo, Villa casi nunca salía de la granja por miedo a tantas personas que lo querían asesinar. Aún así, en la mañana del 20 de julio de 1923, Villa salió de su rancho. Fue a Parral a visitar a una de sus esposas y a retirar dinero para pagarle a sus trabajadores. Mientras su vehículo Dodge rodaba por la parte desolada del pueblo, una docena de francotiradores abrieron fuego. Llenaron el automóvil con más de 40 agujeros de bala, 9 de los cuales impactaron el cuerpo de Pancho Villa. Su muerte fue instantánea, pero la paz no llegó con su muerte. 3 años después de su entierro en Parral, su tumba fue saqueada, removieron el cadáver y le cortaron la cabeza. Cazadores de recompensa luego también tomaron piezas del ataúd y algunos de sus huesos. En 2010, el Wall Street Journal reportó que su dedo índice derecho estaba en venta en una casa de empeño en El Paso. ¿Y cuál era el precio? Pues $9.500.
Espero que hayas disfrutado la vida de Pancho Villa. Si fue así, por favor dale un me gusta y suscríbete. Tampoco olvides hacer clic en la campanita, así te van a seguir llegando videos como este todas las semanas. Muchas gracias por vernos.